Bienvenidos a un nuevo episodio de Miércoles de Bienestar de Humano Seguro. Soy Jorgelina Durán, gerente senior de Salud y Bienestar, y hoy traemos un episodio que celebra a los peludos de la casa y el cual procura su bienestar. Así es, Jorgelina. Mi nombre es Víctor Luna, coach de salud y bienestar, y hoy dedicamos este episodio a esos seres que llenan de alegría nuestro hogar. Se trata de nuestras mascotas y cómo ellas son fuente de bienestar para nosotros. Y nos acompaña la doctora Claudia Musa, quien es médico veterinario, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctora, gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Feliz. Esto es un tema novedoso porque la verdad es que nunca lo habíamos tocado. Así es. Sí. Me gustaría comenzar con que la doctora nos contara un poquito de su historia, de su trayectoria y qué la llevó a inclinarse hacia la veterinaria y quizás qué es lo más satisfactorio en su día a día laboral. Bueno, desde muy pequeña, yo diría que desde mucho antes de los 6 años, haciendo un paréntesis, los 6 años en los niños, muchos, por el tema del amor a la naturaleza, a los animales, muchos dicen querer ser veterinario, otros astronautas, azafata en un momento de la vida. Pero pues yo, cuando tenía como 4 o 5 años, siempre me incliné por el amor a las mascotas, y en mi casa no había mascotas. Sin embargo, mis abuelos que vivían al lado, ellos tenían, recuerdo, un pastor alemán con collie, un perrito bellísimo, bastante grande, y lo importante de esa raza, o esa, vamos a decir, ese mestizaje de raza, es que ambas razas son sumamente inteligentes. Entonces ese perrito era sumamente inteligente y yo iba todas las tardes, y recuerdo que yo me pasaba horas jugando con él, entrenándolo, se sentaba, daba la pata, se volteaba, y honestamente yo siento que yo desarrollé como esa sensibilidad por esos seres que son criaturas del Señor y que vienen a nuestras vidas a enseñarnos amor, lealtad, empatía. Y pues cuando pasaron los años, llegó el momento decisivo, donde me hicieron ese test que siempre hacen en el colegio. Y definitivamente, de las 4 profesiones que me dijeron que yo tenía vocación y talento, pues la segunda fue veterinaria. Y entonces decidí estudiar veterinaria, entendiendo que era la mejor decisión. Definitivamente. Y 20 años después, pues definitivamente lo comprobamos, ¿verdad? Más de 20 años, pero no vamos a tirar la cédula. Es que ella comenzó a los 6 a entrenar, Claro, o sea que ya... Claro, definitivamente. Sí, yo recuerdo que una vez tenía en casa, lo único que me dejaron tener era un pollito de esos que daban en los colegios de colores. De colores, ay, Dios mío. El pollito creció y se le fue el color, obviamente. No creció tanto, honestamente, pero yo lo cuidaba y el pollito venía donde mí, yo le daba comida y a veces no había maíz, le daba arroz, y la verdad es que duró mucho tiempo para ser una niña muy chiquita y ser yo la única que le Que lo cuidaba. Pero sí, yo creo que el Señor pone talentos, pone dones en cada persona. Entonces lo interesante es uno descubrir cuál es el talento para que uno pueda vivir mucho más plena en esta vida. Definitivamente. Yo quisiera saber qué beneficios, desde su experiencia con pacientes y también como dueña de mascotas, qué beneficios usted percibe que nos traen las mascotas a nuestras vidas. Bueno, primeramente yo diría que esa lealtad y ese amor incondicional, y cuando uno tiene mascota, definitivamente la vida le cambia, y le cambia para bien, siempre y cuando uno pueda tenerla, o sea, tener la responsabilidad de hacer un hábito, de una rutina, disciplina, para que realmente haya una armonía en el hogar. Pero cuando ustedes, ustedes han visto que en los niños es muy importante el tener mascota, porque le da ese sentido también de responsabilidad, esa sensibilidad por la naturaleza, ese sentido de cuidar algo que le pertenece. Sí. También le da seguridad. A la hora de socializar con otros niños, son niños que tú lo ves más maduros, más comportados en un ambiente, porque es que ellos vienen a enseñarnos gratitud. Y entonces eso también en las personas mayores, personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión, de fobia tal vez social, el tener una mascota los mueve a salir,
a pasearlos, a compartir con otros y a olvidarse un poco de sus problemas y enfocarse más en el día a día, en el disfrutar cada momento de la vida. Y subconscientemente yo entiendo que la persona va transformando su vida, va cambiando para ser una mejor persona. Excelente. Sí, yo creo que complementando también su respuesta, doctora, hay mucha gente que, bueno, hay mucha gente que está viviendo sola quizás y también hasta para compañía te sirve la mascota. Sí, y lo importante es saber qué mascota tú puedes tener en el hogar, Exacto. porque a mí me da también mucha pena de que muchas personas toman la decisión de tener una mascota porque se sienten solas y entonces tal vez toman una decisión errada, porque al Por el tipo de mascota. porque si la persona está, por ejemplo, mucho tiempo fuera de la casa o tiene un trabajo Muy que es un demandante. trabajo muy demandante o tiene una vida muy activa a nivel social, esa mascota, si no tiene con quién quedarse en la casa, va a sufrir también de ansiedad, Claro. va a inmunosuprimir su sistema de defensa, se va a enfermar más. Entonces, antes de una persona sola, tiene que analizar esos, vamos a decir, esas condiciones para poder tener una mascota responsablemente. Probablemente. Tú sabes que esos son uno de los temas que quizá me limitan ahora en mi etapa de vida actual, de Sí. tener una. O sea, yo me muero por tener un perrito en mi casa, pero después pienso, el pobrecito pasaría demasiado tiempo solo, entonces como que eso me frena un poquito hasta que yo pueda como que tener otras opciones. ¿Cuál sería la etapa de la vida o la edad idónea para que una persona pues pueda comenzar a tener su mascota y qué consideraciones pues debería tener para procurar la salud del mismo? Yo pienso que en la etapa de la infancia, desde chiquitico, es muy lindo poder tener una mascota porque va enseñando al niño a sentirse más seguro y a entender lo que es, como dije anteriormente, el cuidar, el amar, la disciplina, sobre todo la disciplina en los niños. Y obviamente los padres, muchas veces las parejas nunca han tenido mascota anteriormente o en sus casas cuando eran solteros no tenían. Entonces a veces pues adquieren una mascota pero no se, vamos a decir, no se empapan bien, no Sí. averiguan bien y entonces puede ser un dolor de cabeza. Pero cuando lo hacen como debe de ser, asesorándose bien, hablando con un veterinario o con un experto en el tema de etología, que es como el comportamiento de la mascota, pues pueden tomar una decisión mucho más asertiva y la verdad es que es un complemento perfecto para una familia. Excelente. Yo quisiera saber qué cosas en ese sentido, doctora, y viendo como que el panorama, escuchando lo que dice Jorgelina, que no es el momento para ella quizás tener una mascota, ¿cuál es la mejor mascota para cada persona? ¿Cómo lo podemos determinar? Excelente. La personalidad nuestra influye mucho. Entonces, hay personas que son muy activas y necesitan una mascota que sea muy activo. Y ahí van a la par. Por ejemplo, personas que le gusta salir al parque, caminar, correr, un labrador, un border collie, un golden retriever, son perritos excelentes para personas activas. Pero hay otras que no les gusta, por ejemplo, el estar saliendo a cada rato a pasear al perro, no son personas que salen mucho al exterior, por lo tanto, tal vez necesiten una mascota que no requiera de tanto, del gasto de tanta energía y que no requiera tampoco de espacio. Entonces, una maltés podría ser, un schnauzer. En el caso de los niños, el schnauzer es sumamente friendly, familiar. Pues en el caso de personas que viven solas, ahora está muy de moda el toy poodle, que es lindísimo. Y todas esas razas de diseño que están, vamos a decir, mezcladas con el poodle, son mascotas sumamente resistentes, o sea, que no se enferman fácilmente y que ayudan como compañía y son muy inteligentes. Excelente. Definitivamente. Ya tengo mi mascota. ¿Qué sí o sí a nivel de cuidados se deben considerar para poder garantizar que pues esté saludable la mascota y que pueda permanecer con nosotros el mayor tiempo posible de vida que tenga la raza que uno elija? Y fíjate, una mascota saludable es sinónimo de una familia saludable y feliz, porque hay muchas enfermedades
que tal vez una persona que adquiere una mascota desconoce, pero que son enfermedades zoonóticas que se pegan al humano, desde incluso un simple hongo. Un hongo como un dermatofito, por ejemplo, que es común más en los gatos, que lo transmiten. Entonces es importantísimo, sí o sí, el cuidado preventivo. Nosotros en Petcare Veterinaria siempre, pero siempre, desde que empecé y desde que empezamos, abogamos por la prevención, porque uno en la prevención, pues primero tiene una mascota sana, puede vivir una vida más alegre, gasta muchísimo menos. Claro. Y lo importante cuando tiene una mascota es llevarlo al veterinario desde el principio. Yo tengo un caso ahora de 2 mascotas que viven en la misma casa, una de 1 año y otra de meses, y ambas se contagiaron de una enfermedad viral que es endémica en el país, o sea que está todo el año, y es una enfermedad, al ser viral, no tiene un tratamiento específico, pero muchas veces es mortal y se contamina muy fácil. Entonces, simplemente porque se descuidaron de la vacuna. Entonces, es sumamente importante el tema de las vacunaciones, de los desparasitantes, de los preventivos para el pulga garrapata, por ejemplo. Hay una enfermedad que se llama erliquiosis, que es como un dengue hemorrágico en los humanos. Y entonces, en una mascota, tú no te das cuenta hasta que comienza a presentar verdaderamente los síntomas, pero cuando tiene los síntomas, muchas veces puede ser muy tarde, y entonces todo esto porque no se tuvo los cuidados de prevención necesarios. También hay enfermedades como la gripe en la mascota, que se llama bordetela, que con una simple vacuna, puesta al año cada 2 años, cada 6 meses, podemos evitar esas infecciones respiratorias como si fuese una influenza, por ejemplo. Entonces es importantísimo los cuidados preventivos, una muy buena alimentación, agua de botellón, a nivel de la salud emocional, que eso muchas veces no se tiene en cuenta. Sí. Es importante tenerle, por ejemplo, juegos, un espacio adecuado, donde la mascota pueda sentirse cómoda. Y hay muchos detallitos que son simples, pero que con la asesoría adecuada y el seguimiento en conjunto con el médico veterinario, pues hacen de que uno realmente pueda disfrutar plenamente de tener una mascota. Y que le podamos garantizar calidad de vida a esa mascota. Totalmente. Y a nivel de cuidado de sus dientecitos. Bueno, fíjate, al principio, cuando son cachorritos, pues uno no tiene que tener cuidado con ellos en cuanto a los dientes. Pero ya después de que ellos mudan los dientes, hay que estar pendiente tanto con un cepillado, o también hay unos enjuagues que se aplican en el agua, y pues también hay unos treats que limpian los dientes. Ok. Y hay un sinnúmero de cositas que se pueden utilizar hay spray también para la boca para eliminar el mal olor y el sarro. Y obviamente, eventualmente, una vez al año, después que la mascota es adulta, empezamos con las limpiezas o profilaxis dentales. Perfecto. Víctor, tú quieres un poema. No, tengo que pasar por Petcare, entonces ya sé que... Sí, cuidado preventivo es lo mejor. Doctora, yo quiero saber, usted mencionó las enfermedades que nos pueden transmitir las mascotas. Quisiera profundizar un poquito en ese sentido. ¿Cuáles son las que pudieran darse y cómo podemos prevenir? Las más peligrosas y endémicas y a la vez zoonóticas, o sea, zoonóticas se transmiten a los humanos, endémicas, como dije, es todo el año. Y pues está la leptospira, que uno muchas veces piensa en el ratón. En la orina de ratón, pero si una mascota se contagia de leptospira, pues entonces no la va a transmitir a través de las secreciones, de la saliva, de la nasal, orine, etcétera. Entonces Wow. es importantísimo el tema de la leptospira, que se vacuna. También, aunque gracias al Señor no es que tengamos muchos brotes en humanos de rabia, la rabia es zoonótica y es endémica, entonces son enfermedades 100% mortales. Claro. Esa es 100% mortal. Entonces se vacuna para eso. Parásitos, Dios mío, ustedes no se imaginan la cantidad de parásitos que se transmiten al humano y que pueden emigrar incluso al ojo, al Wow. cerebro, a los pulmones. Y con un simple desparasitante 2 veces al año mínimo, pues tenemos esa parte cubierta. Y pues así las
parásitos como la pulga, la garrapata transmiten enfermedades también. La pulga transmite una enfermedad que es un parásito, que es el Dipilidium, que es gastrointestinal, pero la garrapata, aunque aquí no hay, aparentemente no hay, pues la enfermedad de Lyme, Sí. que es una enfermedad bastante grave, muy difícil de diagnosticar y Sí. que te afecta todo el tema a nivel nervioso, a nivel de la musculatura, y es muy peligrosa también. Definitivamente. Mira, cuántas Y- cosas. Sí, muchísimas cosas. Y ya hablando un poquito más respecto de la consulta, ¿cuáles son esas afecciones, esas condiciones que usted ve con más frecuencia en la consulta veterinaria? Mira, en la consulta veterinaria, yo creo que en mayoría de las clínicas se ven muchos temas dermatológicos. En el caso mío, como yo tengo una Especialización. exacto, en dermatología y tengo muchos años trabajando específicamente en esa área, pues obviamente veo en PetCare muchos casos de dermatología, incluso referidos. También muchos temas de problemas gastrointestinales por diferente índole. Problemas gastrointestinales a nivel bacteriano, intolerancia alimentaria, fermentación de algunos alimentos, descomposición. Y básicamente el tema de gástrico, el tema parasitario, el tema dermatológico, muchas veces mal olor en la mascota y no saben el por qué. Las otitis son sumamente frecuentes en un país como este, que es muy húmedo el ambiente y también caliente, pues se exacerban muchas infecciones ambientales como levaduras, bacterias, y pues eso es lo que yo diría que más vemos, y obviamente la parte preventiva de las vacunaciones y prevención. Interesante. Yo quiero aprovechar el expertise de la doctora con el tema de la dermatología en A los ver. perritos o en los gatitos, en la mascota en general. ¿Cuáles podrían ser esos primeros síntomas que la persona está pasando por alto que podrían alertarte de que, mira, Hay una es situación. un tema de piel, es un tema, no sé, alérgico? Exacto, exacto. ¿Cuáles serían? Bueno, lamidos excesivos de las patas, eso es vamos a decir, es un síntoma muchas veces característico de temas de alergia y de alergia alimentaria o alergias ambientales. También las otitis son frecuentes y muchas veces recurrentes en la misma mascota, y esto también tiene que ver en el 80% con temas alimentarios. El problema de la piel, si se está rascando, un prurito que no es porque todas las mascotas se rascan, pero un prurito que ya tú lo notas más exagerado, y eso también amerita consulta y puede ser un tema dermatológico. Las alopecias, o sea, las faltas de pelo, por ejemplo, hay enfermedades hormonales como el hipotiroidismo, que aunque las personas no lo crean, en la consulta o en mi consulta van muchos casos de hipotiroides, y entonces uno lo ve con alopecias de las extremidades, de los laterales, y pues son características. Sin embargo, esos no tienen comezón, pero cuando tú ves que una mascota comienza a perder pelo de una manera exagerada, ojo con eso, porque puede ser un tema hormonal o un tema micótico de un hongo o un tema también parasitario. Qué interesante. O sea, Interesante. a las personas que no normalicen ninguno de esos síntomas o signos y que lo lleven a consulta a tiempo. Y manchas, por ejemplo, doctora, que quizás no tenían y quizás luego de adultos en algún momento salen como algunas manchitas en la piel que se ven por encima por debajo del pelaje. Exacto, Eso. exacto. Las manchas son naturales en las mascotas después de cierta edad. Ok. Después de los 5 años empiezan esas verruguitas pequeñas, y a veces crecen multifocalizadas en el cuerpo. También esas lesiones tipo lunares, muchas Sí. veces grandes, también es normal esa hiperpigmentación. Lo que no sería normal es si la raza no la tiene, porque muchas veces piel rosada, así como bien clarita, rosadita, pelo blanco, son mucho más susceptibles a tener manchas. Y a veces cuando están en contacto con áreas donde puede haber un proceso inflamatorio lento, porque a veces el contacto continuo hace que la lesión la piel se vaya hiperpigmentando, Sí. y entonces se presente una mancha que es muy difícil muchas veces que se vaya. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de
cómo se sienten las mascotas con sus dueños. A mí me gustaría saber cuáles serían ese comportamiento en las mascotas que me dirían, sí, lo estoy haciendo bien. Mi mascota se siente feliz en este entorno. ¿Cómo se comporta una mascota que esté en bienestar? Feliz. Es una muy buena pregunta porque yo creo que todo propietario de mascota entiende que su mascota está feliz. Y déjenme decirles que son muchos los casos donde uno ve que la mascota está pasando mucho trabajo y a veces yo he llegado a decirle a algún propietario, mira, ¿qué tal si tú averiguas y buscas una familia que tal vez lo pueda tener? Entonces, porque el perro se enferma constantemente, uno lo ve muy apagado, una mirada muy alerta, y esos son síntomas de que la cosa no está bien. Ahora, cuando tú ves un perro que llega a consulta alegre, sociable, tiene una mirada suave, busca de su dueño, siente la protección de su dueño, está relajado, es una mascota que emocionalmente está sana. Y uno puede darse cuenta, incluso en la salud, muchas mascotas, o sea, no siempre, para que no vayan a malinterpretar tal vez, porque hay enfermedades que lamentablemente como la alergia que no tienen que ver con eso, pero muchas veces las mascotas se enferman más, como dije anteriormente, cuando están estresadas. Entonces, Claro. cuando uno ve que una mascota va puntual a lo que debe de ir, a sus cuidados preventivos, y de vez en cuando puede ser que algo le pase, pero no es recurrente, entonces esa mascota está sana. He tenido el caso de personas que, por ejemplo, yo pienso, porque no tengo el diagnóstico de la persona, obviamente que no, pero me da la percepción que pueden ser personas tal vez un poco hipocondríacas, que entonces enferman a la mascota y la mascota siempre te enferma y a veces es real y a veces no, pero uno nota que el animal, y eso tal vez científicamente no está probado, pero en la práctica, no, yo lo vemos muchos veterinarios, esa somatización y ese mimetismo con lo que la persona, el propietario tiene. Wow. Muchas veces, si una mascota tiene un problema gastrointestinal recurrente, el dueño también. Muchas veces hay problemas psicosomáticos, o sea, del amido excesivo de la pata o comezón, y muchas veces la mascota no tiene realmente nada y tal vez es estresada porque la persona es muy ansiosa, o un perrito que ladre mucho. Eso también puede significar que el propietario no está manejando tal vez su vida de una manera, vamos a decir, en paz, adecuada, y ese entorno y esa energía de ansiedad pues puede afectar a la mascota también. Doctora, ¿y cómo usted aborda esa conversación con sus clientes? Tú sabes que cuando un propietario va, yo siempre le digo, mire, yo voy a hacer muchas preguntas, no vaya a sentirse mal porque obviamente la mascota no habla y yo siento que es una carrera súper interesante y dinámica porque no es solamente la parte médica, es también uno habla con el propietario, uno hace una relación muy linda con la mayoría de ellos porque uno trabaja con esta vocación de verdad de servicio y de amor por las mascotas y ellos lo ven. Y entonces en ese cuestionario tan amplio de las preguntas que yo debo de hacer, yo puedo ir dándome cuenta del entorno de las mascotas y del ritmo de vida del propietario. Sí. Y entonces ahí, en confianza, obviamente, y con mucha, diplomacia y mucha gracia, vamos a decir, uno puede aconsejar. Y aconsejar desde una mirada muy profesional. Entonces, los propietarios no se sienten mal. Y regularmente, la persona que se preocupa por llevar a su chequeo preventivo y demás, es alguien como que podrá tener sus temas, pero sí están como que muy enfocados en darle como que un buen cuidado a su mascota, es lo que pienso. O sea, que al final cualquier recomendación que venga de parte de la doctora pues, como que puede ser bien acogida. Y yo ahora, hablando de esto, y yo echando para atrás en una de las preguntas de cuando era chiquita, pues cuando a mí me hicieron ese test de vocación, a mí me salió psicología también. Y ahora yo pensando, pero es que uno aplica la psicología. Eso estaba pensando, claro. Muchas veces van propietarios con su mascota y cuando me hacen la historia de lo que yo pregunté,
la mascota pasa a un segundo plano y nos quedamos hablando y aconsejando y se entabla una conversación en base a la situación. Y la mascota tal vez la vemos 10 minutos, o sea, porque muchas veces tiene que ver más con el propietario que con la misma mascota. Claro, y qué bueno que identifico pues esa sensibilidad de ver, ok, aquí hay una situación quizá de comportamiento de la mascota, pero no necesariamente tiene que ver con la mascota. Y por eso conectar con el propietario pues es el camino adecuado. Totalmente, es lo ideal. Tenemos muchos casos donde pues lo mandan con personas que viven en la casa o que les sirvan a la casa. Y no es lo mismo, porque tú explicar una indicación por teléfono se pierde mucho detalle. Y también Claro. muchos detalles que tú necesitas saber en una llamada de teléfono con el propietario que posiblemente está trabajando, estás ocupado en otras áreas, pues entonces se ve muy limitada. Es importante que por lo menos una primera consulta el propietario vaya con su mascota. Claro, claro. Yo pienso que a veces uno no dimensiona, cuando uno va a adquirir un nuevo miembro en la familia, uno no llega a dimensionar quizá el presupuesto que debe destinar para eso, las cosas que tienen que tener en consideración. Entonces, me gustaría saber, a nivel de cuando uno decide tener una mascota, ¿cuáles serían esas cosas que sí o sí uno tiene que tener presente para poder hacer la elección correcta y darle la seguridad necesaria a esa mascota que uno va a tener? Mira, eso es sumamente importante y yo creo que tal vez el 80%, si no me equivoco, no se informa antes de adquirir una mascota del gasto que pudiera tener o un gasto mínimo, por lo menos, para asegurar la salud y el bienestar de ella. Yo diría que es importantísimo el saber exactamente que en base a lo que ellos necesitan, cuál sería el presupuesto, porque una mascota desde chiquita amerita, sobre todo cuando están en el periodo de, vamos a decir, El primer año. Exacto, de cachorro, Sí. ameritan muchas vacunaciones, chequeos, desparasitaciones, se enferman mucho, como los niños, se enferman mucho, siempre tienen un problema gastrointestinal, entonces es importantísimo que la persona busque pues lo que más Se le informe. convenga en ese momento. Y por ejemplo, antes nosotros nos quejábamos, a los propietarios y nosotros mismos nos quejábamos de que la medicina veterinaria estaba aumentando mucho de precio y no somos nosotros los veterinarios porque uno con una consulta, pero todos los medicamentos que uno receta y que van a hacerle bien a tu mascota tienen un costo y cada vez esos costos son más elevados porque tenemos mucho más tecnología en los mismos medicamentos, en los mismos laboratorios, en los mismos métodos de diagnóstico, no es como antes. Y entonces uno quiere lo mejor para esas mascotas y eso es un costo elevado. Entonces es importantísimo que ahora que tenemos la oportunidad y la posibilidad, que bueno, en humanos tienen un seguro espectacular de mascota, yo siempre trato de que el propietario se informe, pues averiguar e informarse bien sobre todos los beneficios que puede llevar tener un seguro de mascota, sobre todo cuando uno lo adquiere en una edad temprana, porque nos puede cubrir, yo diría que el 60% de lo que son consultas periódicas al veterinario, las vacunas, parte del internamiento, emergencias que siempre van a ocurrir cuando son cachorros, igual pueden ocurrir después, pero es importantísimo asegurar la vida de tu mascota, la salud de tu mascota, como nosotros también lo hacemos con nosotros mismos y con la familia, porque estamos dándole mejor calidad de vida y también nuestro bolsillo lo estamos cuidando. Claro. Sí, y está presupuestado, por así Y decirlo. está o sea, presupuestado. que es como que lo mejor. O sea, ya voy a invertir en el seguro y eso me va a garantizar que ya no se va a salir de control Claro. alguna situación de emergencia o de Claro. salud que tenga. Y por ejemplo, igual como en los humanos, si uno tiene un seguro desde joven, pues entonces esas enfermedades que pueden salir después, como una diabetes, que también ocurre en las mascotas, Sí. pues enfermedades como el mismo problema de las alergias, pues entonces cuando el cachorro como no se sabe lo que tiene, o sea, uno puede comenzar desde ahí, ya uno ir viendo de qué va a sufrir la mascota, pero vamos mucho más
suave con la Claro. parte económica. Qué chulo. Y se puede sacar digo, yo estoy aquí preguntando respecto al seguro. ¿Se puede sacar seguro de cachorro? O sea, Sí, es lo recomendable. Y hay diferentes planes, o sea, hay Sí. planes bien económicos mensuales y hay otros que son ni siquiera son caros, o sea, son económicos, pero el otro es más, o sea, es como que abarcan más cosas, pero yo me lo encuentro realmente fenomenal, fenomenal. ¿hay mascotas, doctora, más costosas en la tenencia que otras? ¿Cuáles serían Oh, sí. las más y cuáles serían las menos en ese sentido? Y influye mucho el país. Como tenemos un clima húmedo, caliente, hay mascotas que son muchísimo más sensibles que otras a factores ambientales. Sí. Y también otras mascotas que por sus razas tienen predisposición a temas de, como dije anteriormente, de hipotiroidismo, Sí. diabetes, también los mismos temas alérgicos, gastrointestinales. Y pues entre las razas, yo te diría que en razas pequeñas, las razas que más se enferman, y sobre todo el tema de la piel, los Shih Tzu se enferman muchísimo. Todos esos perros que son brachiocefálicos, el Frenchie se enferma muchísimo, el Maltés se enferma también de la piel. Y también gastrointestinales, esas razas. El Schnauzer tiene una condición que no es patológica, pero una condición a nivel de las glándulas sebáceas, y se forman lo que se llaman comedones de los Schnauzer, que es una condición específica de los Schnauzer, y muchos de ellos sufren de esto, y esto amerita tratamiento y cuidados preventivos, porque no siempre hay tratamiento, hay muchas veces que se puede prevenir o controlar la enfermedad o la condición. También, por ejemplo, en los cocker tienen una gran predisposición a problemas de seborrea oleosa, otitis, pólipos a nivel del conducto auricular, y pues estos también ameritan de unos cuidados preventivos y de estar muy pendientes, porque inmediatamente hay un problema de la piel o que lo detone cualquier otro órgano, pues va a perder la protección de la barrera cutánea, y por lo tanto se van a desarrollar levaduras, y hay bacterias que viven en la flora microbiana de la piel, que viven en simbiosis con las mascotas, igual que nosotros también la tenemos, Claro. que cuando la barrera cutánea tiene un desequilibrio y se deshidrata o le falta humedad o humectar, pues se desarrollan ese tipo de infecciones. Usted habló de las más costosas, vamos a decir, y cuáles son las que son más resistentes, vamos, por así decirlo. Las tortugas. No, bueno, los gatos, mira, los gatos tienen una condición, que los gatos no se enferman casi nunca, pero cuando se enferman, se enferman. Sí. O sea, se enferman Ahí sí. mal, pero no se enferman Pero casi no se nunca. enferman. Exacto, o sea, que le da chance a que la persona pueda ahorrar para que ojalá no llegue, pero es que realmente No, ponerle gato el se seguro. enferma mal. Y entonces, al ser tan difícil vamos a decir, de manejarlo, si hay Sí. que darle algún medicamento oral, pues se complica aún más la situación. Sí. Pero las mascotas que casi nunca se enferman, todo lo que tiene que ver con el mestizaje de la raza del poodle, es muy difícil que se enfermen. El chihuahua. Y el chihuahua, dependiendo, porque Ok. el chihuahua no se enferma tanto, pero al ser tan delicado, tan indefenso, tan pequeño, entonces es muy frágil. Sí. Y también hay muchos chihuahuas que por el tema del color, que eso es algo que es muy de dermatología, pero hay colores como el gris, el marrón, el color así como caramelo, que tienen una patología, una condición, porque no es enfermedad, es una condición que se llama difusión de color, que el perro se queda calvo. O sea, en las áreas donde tiene Sí. el pelo claro, se le va todo el pelo. Sí. Entonces, O sea, aclara mucho el pelo y parece calvo. Exacto. Pero en general el chihuahua, como tú dices, no se enferma. El maltés, aunque yo comenté anteriormente que sufre de alergias, tampoco es un perro que se enferme tanto. Y todas las razas que tienen mestizaje, el border collie no se enferma tanto tampoco. Pero es intenso. El pastor no se enferma tanto. Lo que pasa es que ahora mismo vemos mucho más, o por lo menos en mi consulta, vemos mucho más perros pequeños y medianos que perros grandes, porque como la mayoría, y bueno, vemos mucho golden también, y border collie, pero la mayoría de las personas viven en apartamentos y por lo tanto Son razas mascotas más acorde con el ambiente, con el entorno donde viven.
hablando de mi chihuahua, yo tengo una chihuahua. Mira, que los dos sentados con la cabeza. Y la verdad es que a mí me preocupa algo, la verdad, y es el tema de las tormentas, los truenos. También ahora que se acercan las fiestas, los fuegos artificiales, es un dolor de cabeza. O sea, tiene que dormir conmigo la perra. Entonces, ¿cómo podemos mitigar la situación? ¿Cómo podemos mejorar esa situación para ellas? Porque son muy propensas a que se tienen muchos nervios, están muy ansiosos. ¿Cómo podemos acompañarlos? O si hay algún medicamento, o si hay algún procedimiento, ¿cómo podemos mejorar esa situación? Bueno, muy buena pregunta también, sobre todo porque ya estamos casi ahí en las Y es Navidades. horrible, y es horrible. Y el que tiene mascota, Sí. y el que tiene mascota por lo general es porque ama a su mascota. Sí, sí. Y Y lo entonces sufre sufre cuando- mucho. claro. Yo conozco personas que si no puede ir la mascota en la Navidad o en la cena Se queda en su casa. Nochebuena, pues entonces se quedan en su casa. Sí. Y así, y pasan mucho trabajo. Y bueno, tenemos que de antemano prevenir esas situaciones, como tú comentas, de ansiedad, de nervios, de peligro. Y lo primero es buscar un entorno adecuado donde uno entienda que la mascota se pueda sentir segura. También podemos hacer uso de juegos interactivos, donde la mascota juega y descubre cosas y come treats dentro de los juegos y se pasa horas ahí canalizando la ansiedad. También hay unos collarcitos que son a base de feromonas. Estos son unos químicos que el mismo ser vivo produce y produce una ligera, es como un placebo, calma la ansiedad, somnolencia. le da tranquilidad, y esto lo venden también. Esta sustancia pues la venden en spray, la venden como difusor, la venden como collares, y esto ayuda bastante. También podemos hacer uso de unas pecheras o unos chalequitos que son un poco de compresión, y esto le da cierta presión a la mascota y se sienten como si el dueño la estuviera pues protegiendo, abrazando, protegiendo. Y bueno, ya cuando los casos son bastante graves, donde ya estas cosas tal vez no le funcionan, podemos hacer uso de ansiolíticos. Hay algunos ansiolíticos que podríamos utilizar en estos casos específicos en una dosis baja. Y pues otro mecanismo podría ser, pero es un poco más complicado para el propietario, es de hiposensibilizarla a los sonidos. Pero esto no puede ser el mismo mes de diciembre. O sea, esto tiene que venir desde muchos meses atrás, donde tú comienzas a provocarle en un ambiente seguro igual ruidos que a ella posiblemente le molesten, repetitivos, en corto tiempo, pero todos los días, y le vas cambiando de ruidos hasta que ya la mascota escuche el ruido y ya no le hace nada. Ya para el año que viene, tómalo en consideración. Sí, no, para que... Por lo menos lo del ruido, porque ya No, es las demás ideas están fenomenal. Sí, y para que con el Para tema de los aplicarla truenos, ahora. los truenos suceden en cualquier momento, entonces también eso, si eso no fue durante la tormenta que sucedió, si eso no fue suficiente entrenamiento, hay que utilizar otra herramienta. Así mismo, y más que las mascotas son muy perceptivas. Sí, Por eso es que tienen tanto temor y ansiedad y Sí. miedo con las tormentas y con los fuegos artificiales, Claro. sí, porque su sensibilidad yo diría que está bastante desarrollada, aún más Claro. que la nuestra. Claro. así es. Ahora que estábamos mencionando las épocas que vienen, que se avecinan y que muchas personas pues salen y demás, ¿cómo puede la persona elegir en caso de que no pueda llevarse su mascota? Porque va de viaje y no puede llevarla. El lugar donde podría dejarla para que se quede segura, y qué consideraciones debería a nivel de seguridad y esos lugares donde podría dejarla, y cómo trabajar el tema del apego, la ansiedad al dejarla Al y cuando dejarla. vuelva a recogerla. Es que yo iba a hacer un chico de que Petker, lleven a Petker. Divino. Bueno, lo primero que un propietario tiene que
que averiguar cuando va a dejar una mascota a quién se la deja. Entonces, a veces la dejan en lugares donde tal vez la mascota es nueva ahí, no conoce a nadie o no hay un médico veterinario que esté supervisándola y pueden enfermarse o pueden tener ansiedad y dejar de comer. Entonces es importante que haya la supervisión no solamente de los jóvenes o de los muchachos que estén atendiendo el área, sino también de profesionales de la salud de animales. Sí. Entonces, hay lugares, nosotros tenemos hotel, muchas clínicas tienen hotel y también hay unos hoteles que son al aire libre completamente y para mascotas grandes funciona muy bien, incluso para la pequeña también, tomando siempre en cuenta la seguridad Claro. del lugar. Claro. Como tú decías, muchos al principio se pueden estresar, pero los propietarios no se dan cuenta de eso. Pero yo, por ejemplo, que me llevo perritos para mi casa también de hotel, sí, también. O sea, yo me llevo perritos a casa de hotel a cada rato. Y de hecho, nosotros tenemos en mi casa, hay una habitación que es de visita. Y mi mamá siempre dice que no, esa es la habitación de los perros para dormir, o sea, una habitación con cama, todo, y esa es la habitación de los perros. Pero bueno, la cosa es que cuando tú llevas una mascota, la mayoría de las veces cuando llegan al lugar se estresan porque hasta saben que lo van a dejar, Claro. porque son tan inteligentes que desde Sí. que ven una maleta, un bulto, y ellos saben que ellos van a ir No, por ya algún saben. lado. Sí, sí, Y lo voy a hacer. puede ser la casa que hayan visitado y como quiera, el despegarse de su propietario le Sí. causa ansiedad. Pero lo que el dueño no sabe es que cuando inmediatamente lo deje en el lugar, si la persona tiene amor para esa mascota, va a ganársela. Porque te digo que yo veo... Yo tengo una mascota que es de una propietaria que tiene muchos años, la mascota atendiéndose conmigo, que ellos le cambiaron el apellido, ya se llama Musa, se llama Chanti Musa, porque ella al principio cuando la dueña la llevaba, la mascota como que quería quedarse con ella, pero ahora cuando ella la va a buscar, la mascota No se ni quiere ir. siquiera va donde ella. La mascota va como que va y vuelve. Y va y vuelve. Y así tengo otro que se llama Capri, que también, o sea, él es tan feliz en mi casa. Yo creo que en mi casa es como cuando tú no vas a la casa de los abuelos, Sí. que como que los abuelos te lo dan todo y tú no te quieres ir. Entonces, pasa igual. O sea, cuando van a un hotel o a una casa, lo importante, aparte de la seguridad, es el amor que tú le das. Inmediatamente tú le das amor, ellos hacen el switch porque son tan inteligentes Sí. y el espíritu de supervivencia hace que ellos encuentren automáticamente un dueño. Sí. Y es así. Ellos automáticamente buscan un dueño y buscan a quién ellos proteger. Porque, por ejemplo, en el caso mío, que mi mamá vive conmigo, pues mi mamá es una persona ya relativamente de cierta edad y cuando ellos van, las mascotas van, pues se sientan siempre al lado de ellos. Yo puedo estar ahí sentada y ellos pueden jugar conmigo, pero vuelven de una vez donde mi mamá va porque ellos tienen ese instinto también de protección. Sí. Y algo hermoso, eso es parte de lo que uno tiene que aprender también. Sí. Yo Definitivamente. tenía una mascota, bueno, he tenido muchas porque en mi casa mi papá criaba perros. Entonces, siempre había muchos perros en mi casa, pero había uno que era El tuyo. el mío, sí, que era Rabito. Y mientras yo estuve estudiando, si yo me acostaba, a veces yo me acostaba muy tarde estudiando, mientras yo tenía la luz encendida y estaba estudiando, Rabito estaba al lado mío. Automáticamente yo cerraba el libro, él hacía fa, 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 y salía de la habitación. O sea, era increíble. Él me hacía compañía. O sea que son Así súper, es. súper. La mía cumple horario de trabajo. Yo le digo, oye, vámonos a trabajar. Y ella se sienta al lado mío. En lo que yo trabajo, ella se queda ahí. Y cuando yo salgo, ella sale detrás de mí. Ella tiene su horario de Me trabajo. encanta, a mí me encanta porque ellos son animales de rutina también. O sea, les Claro. encanta la rutina. Sí, Igual sí, a sí, los gatos, les encanta la rutina. No les gusta que lo estén cambiando mucho de ambiente. Y cuando ellos están acompañándonos, ellos son felices. Así es, Sí. así es. Yo voy a tocar un tema no muy Grato. grato, que es el tema de cuando fallece ese compañero de vida y bueno, es parte de la familia. Cómo las personas pueden como que vivir ese duelo y cuál sería el momento de pensar, bueno, voy a darme la oportunidad de tener darle otra amor a otra mascota. Porque a veces uno termina y dice, ya yo no quiero ninguna otra mascota más. Ya no voy a Sí, tener casi otra. siempre, Casi siempre pasa. ¿eh? Y tampoco uno puede enjuiciar a las personas que toman la decisión de tenerlo
inmediatamente, porque yo diría que el duelo es muy personal. Sí. El duelo es muy Muy personal, muy particular, y así como nosotros hacemos duelo muy diferente cuando perdemos un ser querido, los propietarios cuando se fallece una mascota pasa lo mismo. Yo diría que lo importante es que así como le aseguramos esa vida digna, de calidad, de amor, de responsabilidad a nuestra mascota, así también tenemos que darle ese cierre digno. Y gracias al Señor en este país hay muchas, vamos a decir, funerarias ya que son de humanos, que han abierto sus puertas a las mascotas. Y entonces es muy bonito ver el apoyo que esas empresas nos dan, porque son bastante formales y, por ejemplo, cuando fallece una mascota, ellos tanto van a la clínica como a las casas muy sobriamente, lo entran en una cajita muy formal, muy decente, hacen que si la persona le interesa puede ir a verlos, puede ir a enterrarlos, puede cremarlos, puede tener, igual que en los seguros médicos para mascotas, también en estas funerarias ya para seguros. mascotas también hay planes Sí, de últimos gastos. y hay diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, hay personas que simplemente quieren enterrarlo dignamente, hay otras personas que quieren ponerle una lápida, que quieren cremarlo, que quieren tenerlo en sus hogares. Hay accesorios donde le puede poner un poquito de la ceniza. Y yo entiendo que, como dije ahorita, el duelo y la manera en que tú quieras darle ese cierre a tu mascota es muy personal, es muy individual. Y lo importante es que las personas que hemos acompañado a ese propietario en esa vida de esa mascota también le acompañemos en ese cierre y en ese final. Definitivamente. Importante, sí. Qué bonito que nosotros estamos avanzando a nivel de las ofertas que tenemos para ese miembro de la familia, porque mira, ya tenemos seguros de salud para ellos, lo que menciona ahora de las funerarias. ¿Qué cosas faltarían aquí a nivel de país, de espacios, de cosas que se puedan ofrecer para ese miembro de la familia que aún todavía no lo tenemos y quizás fuera existen? Tú dijiste espacio y yo pienso que todavía nos faltan muchas más áreas recreativas para las mascotas y la familia. Porque sí tenemos espacios como el Mirador, que tiene un óvalo muy bonito, donde las personas pueden ir y soltar sus mascotas ahí, porque realmente tiene mucha seguridad, tiene varias puertas. También en el parque de Naco, el parquecito de Naco, tiene un área cerrada, también otro óvalo cerrado con juegos de niños y también para mascotas. Pero estos son unas cuantas áreas en los parques, pero yo entiendo que nos hace falta muchas más áreas recreativas. Sí, 360 también tiene espacio Sí, donde puede con su sí. mascota. y yo creo que Acrópolis también permite mascotas, me parece. Creo que sí. A mí me llamó mucho la atención y por eso hacía como que la salvedad. Hace 2 meses estuve fuera y me sorprendió mucho en Colombia las cosas que ellos tienen para mascotas allá. Yo, por ejemplo, Wow. entré a un Zara Totalmente. y me sorprendió que en el Zara había un señor con mascota. O sea, allá los espacios son como que permitidos indistintamente. Sí, aquí tú sabes que yo, por ejemplo, en mi Instagram siempre subo videos de los lugares pet friendly. Y la verdad es que hay muy pocos. Y muchos de los que son pet friendly, al final yo ¿Tiene alguna siento que no restricción? son pet friendly nada. Porque cuando tú le pides, por ejemplo, un vasito, o sea, agua para la mascota, no tienen platito para la mascota. O simplemente son pet friendly en la acera del restaurante que le pusieron 2 o 3 mesitas. Entonces, verdaderamente, áreas pet friendly son muy pocas en el país y yo creo que nos hace falta más restaurantes y sitios donde podemos compartir en familia con mascotas y en un entorno tal vez mucho más seguro y cerrado. Así es. Bueno, tenemos que luchar por eso. Exacto. Entonces, no sé si tú quieres aprovechar y hacer alguna pregunta adicional antes de nosotros cerrar. Yo el quiero espacio. decir algo. Sí, y adelante. Claro. es que a veces cuando queremos tener una mascota, de una vez pensamos en comprar. Sin embargo, hay tanta necesidad de adoptar mascotas. Hay tantos perritos que están esperando por un propietario amoroso y responsable. Y hay muchas
fundaciones y personas que son que hacen el papel de shelters, de que tienen esos perritos por un tiempo y lo publican. Y yo como que quisiera invitar a esas personas que quieren tener mascota y que no saben cuál, que también se den la oportunidad de conocer esos lugares y ponerse en contacto. En las redes hay muchas fundaciones que publican mascotas y que son muy responsables también. Ya, aprovechemos el espacio, si tiene alguna en mente, para que la mencione, o sitios donde puedan ir que quizá ellos físicamente los tengan, donde podría una gente que se decida. Wow, hay varias. Lo que pasa es que ahora como que no recuerdo, pero podemos Vamos a ponerlo en el episodio. capture. Sí, exacto. Porque hay muchas personas que adoptan mascotas porque hay tanta necesidad y hay tan pocos espacios, y aunque se está trabajando en eso, y a nivel de fundaciones, a nivel de gobierno, a nivel del tema de salud pública, hay proyectos, todavía no están desarrollados. Y entonces, pero así como han venido tantas cosas, y el seguro y la funeraria, yo tengo la fe de que proyectos que amparen esas mascotas y que tengan más programas de esterilización, de vacunación, pues lo veamos cada vez más. Definitivamente. Excelente. Bueno, pues entonces quiero cerrar el espacio dándole las gracias a la doctora Musa. La verdad es que ha sido sin desperdicio. Yo sé que tengo unos cuantos amigos que este episodio no se lo van a perder. Ay, qué bueno, me alegro que le hayan gustado. Me gustaría cerrar con 3 recomendaciones que sean fundamentales a la hora de que queramos procurar el bienestar de nuestra mascota, que no debe pasar por alto esa persona para que su mascota pues sea feliz. Yo entiendo que la salud emocional de la mascota no puede ser pasada por alto. Uno siempre habla de la salud a nivel de física y preventivo, vacuna, etcétera. Pero la parte emocional es sumamente importante, porque una mascota estresada es una mascota triste, es una mascota ansiosa, es una mascota que va a sufrir de codependencia, es una mascota que se va a enfermar más, Claro. que va a tener muchas situaciones que al final le van a restar calidad de vida. Entonces, para eso es importante que el propietario entienda que sacarlos a pasear es importantísimo. Sacarlos a que aprendan, a que socialicen con otras mascotas, a que aprendan a hacer sus necesidades fuera, a que huelan el ambiente, porque ellos son muy olfativos. Entonces, cuando ellos sienten ese aire, ellos ahí huelen, aunque uno, como tienen el olfato muchísimo más desarrollado que nosotros, ellos pueden percibir otras mascotas, el sexo, los lugares, y eso los distrae. Es importantísimo el sacarlos. Obviamente no debe faltar en la parte ya de salud, las vacunas, los preventivos, el cuidado, pero la buena alimentación, el buen entorno, eso es lo principal. Excelente. Definitivamente. Bueno, pues entonces lo que me ocupa en este momento es invitar a las personas a que vean este episodio, y los otros que tenemos pues colgados en nuestro canal de YouTube, y que nos busquen en Spotify como Miércoles de Bienestar. Y a mí me resta decirles que aprovechemos el consejo de la doctora y que si nos gustaría tener una mascota, que le demos una oportunidad a estos perritos que definitivamente necesitan un hogar y pongámoslo como un desafío de bienestar. Si es algo que te llama la atención, acércate a estos lugares y conecta con estas mascotas que estoy seguro que van a ser fuente de amor y fuente de bienestar para ti y tu familia. Solamente me resta decir que recuerdes que el bienestar es una decisión que empieza contigo. Hasta la próxima.